Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Hashtag Al Día Live. Amigos, como lo anunciamos a esta hora, vamos a conversar de inmediato con Aarón Olmos, quien es docente, economista, especialista en finanzas de empresas, por el tema de la economía, los retos que tiene en este momento la economía venezolana y la economía mundial frente al COVID-19. Profesor, le saluda Argel Rivera, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Argel? Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de que estés aquí con nosotros y quisiera arrancar el análisis económico, digamos, de lo interno hacia lo externo. ¿Cómo ve los desafíos que está presentando para Venezuela, para la economía venezolana, todo este tema de la cuarentena y del COVID-19? Y ese movimiento que hay mucha gente en redes sociales que desde la mañana está diciendo, pues alguien que me explique qué está pasando con el dólar, porque el dólar paralelo pues se ha disparado en las últimas horas. Usted es el especialista, vamos a darle respuesta. Sí, bueno, fíjate, en principio recordar que el COVID-19, coronavirus, se convierte en pandemia y afecta pues al mundo entero en el peor momento de la historia económica, política y social de Venezuela. Recordemos que Venezuela termina 2019 con una inflación acumulada de 9.585% por datos del Banco Central. Tenemos más de 15.000 puntos básicos de riesgo. Tenemos una dolarización parcial o de facto, donde la moneda funcional es la divisa de más de un 80%, un 90% en algunas localidades del país, y tenemos un Producto Interno Bruto que está en franco proceso de deterioro, con un sexto año que se acumula ya de variación negativa. Esas son las condiciones donde iniciamos un primer trimestre con inflación de 65% para enero, 22% para febrero, no conocemos la de marzo todavía, y seguimos con una dolarización, con la pérdida de valor del USD. Es en este escenario donde el Ejecutivo toma estas medidas económicas que no necesariamente guardan relación con este contexto que yo acabo de describir. Uh-huh. Recordemos que tenemos una política de encaje legal restrictiva que ya cumplió un año, que ya tenía el sistema financiero en jaque por drenar la liquidez, es la principal herramienta con la que la banca trabaja, pero ahora se suma el hecho de que no se van a poder pagar capital e intereses, ¿no?, de los créditos otorgados, más el hecho de que el Ejecutivo también dijo recientemente pues de que se iban a seguir otorgando créditos, cosa que no se entiende en una situación como esta. Entonces, el sector financiero está afectado, el sector inmobiliario, el mercado secundario está afectado, uh-huh. El sector de las telecomunicaciones también está afectado, se decreta una inamovilidad laboral que pone también en contradicho a las pequeñas y medianas empresas, las que en enero lograron abrir su Santa María y comenzaron a trabajar en este primer trimestre del año. Ahora ven pues que están en una situación de distanciamiento social producto del coronavirus, y eso hace que se tenga que pagar nómina sin generar ingresos, situación que asumimos desde el punto de vista de algunos empresarios que pues en el mediano corto plazo hace que algunas empresas realmente no tengan punto de equilibrio real para poder mantenerse, ¿no? Uh-huh. Las que puedan quizás llevar sus actividades a digital lo pueden hacer, pero no todo se puede llevar desde la casa, ¿no? Así es. Y eso entonces tiene una economía interna bastante comprometida, donde no hay una coordinación real de política económica. Hay una propuesta de Fede Cámaras hecha hace ya una semana, con un plan sectorial y transversal de consenso para el Ejecutivo, recordando que una pandemia hay que estar por encima de lo ideológico, por encima de lo político, recordando que por ahí viene una gran recesión global, y que en momentos de recesión cada país comienza a ver hacia adentro, uh-huh. Y luego comienza a interesarse por lo que está pasando afuera. Sí. En esta recesión, los principales bancos centrales, el grupo de los 8, han comenzado a aplicar política monetaria expansiva de la liquidez para tratar de evitar la caída de los mercados, y bueno, pues Venezuela está haciendo todo lo contrario, ¿no? Venezuela más bien está haciendo algo que no necesariamente concuerda con el deber ser de las cosas, situación que va a generar mayor conflictividad en la medida en que la cuarentena se extienda. Hemos escuchado ya por algunas personas que esto va a ir más allá, evidentemente, del 13 de abril, porque esto es algo que no se corrige tal cual como se nos ha dicho en cosa de pocas semanas. Esto van a ser varios meses
hacia adelante con un efecto muy pernicioso sobre la economía global y nacional. Y bueno, Venezuela no tiene las mejores condiciones, entonces hay que sentarse, hay que crear consensos para reconstruir en colectivo. Cuando hablamos de crear consenso para reconstruir en colectivo, ¿cuáles serían, digamos, las prioridades en este momento, profesor? ¿Y qué es lo que está pasando particularmente con el tipo de cambio paralelo en las últimas horas? Mira, comenzando por lo último, lo mismo que está ocurriendo a nivel de los mercados internacionales, nos vemos como ante una situación de pandemia las necesidades de quienes llevan los mercados y los portafolios comienzan a cambiar. Hay activos refugios históricos a los que siempre se acude en momentos de miedo, de tensión de mercado, y en ese sentido hemos comenzado a ver cómo los mercados cierran generalmente en rojo, porque bueno, un tema de salud, un tema de desmovilización social, un tema de población económicamente activa que no está trabajando, afecta evidentemente las proyecciones de mediano y largo plazo de las empresas y evidentemente la producción de bienes y servicios. Por eso vemos lo que está pasando en los mercados. Uh-huh. El tema del dólar en Venezuela para muchas personas, fíjate tú que antes de las medidas había un dólar estable entre 72 y 75 mil bolívares por dólar. Luego de las medidas, evidentemente no guardan relación con una coherencia básica de coordinación macro. Uh-huh. Bueno, pues ante el miedo que eso despierta, todos los venezolanos salen corriendo al mercado paralelo a cambiar bolívares en divisas, porque evidentemente se sabe que el efecto que va a tener esto no es positivo. Y con un mercado que está parcialmente dolarizado cada vez más, la gran pregunta que nos hacemos muchos es, bueno, ¿cómo de alguna manera se van a pagar salarios cuando buena parte de las estructuras de costos y sistemas de precios en Venezuela están dolarizados? Entonces muchos venezolanos, inclusive por el tema de salud, han comenzado a cambiar sus bolívares a divisas, y eso está presionando entonces el precio del mercado paralelo, ¿no? En todo esto está influyendo también el tema inflacionario, profesor, y te lo pregunto sobre todo porque a propósito de la pandemia hay muchos productos cuyo precio pues ha elevado sustancialmente. Totalmente, mucha especulación también, eso hay que reconocerlo. O sea, ya las necesidades de nosotros los venezolanos han cambiado como las necesidades del resto del mundo, ¿sí? Uh-huh. Ya de alguna manera, si en el presupuesto del fin de semana estaba ir al cine, ir a un parque, eso ya no existe, ¿no? Y precisamente todas las actividades económicas que dependen de economía de ocio y otras actividades parecidas están sufriendo. Evidentemente ha cambiado la jerarquía de las necesidades. Por eso, ante el evento de la compra de tapabocas, compra de algunas medicinas que se han dado por ahí los nombres, bueno, está esta emergencia que las personas salen corriendo a destinar cualquier cantidad de dinero, incluso a cosas que no les hace falta. Fíjate el fenómeno que vimos en Europa de las personas comprando papel toalé, ¿no? Ajá, sí. Nada tiene que ver con la resolución del problema de coronavirus, pero bueno, mucha gente por miedo salió a comprar estas cosas, y evidentemente lo que también en esos países aumentaron los precios. La inflación está a la orden del día, porque recordemos que Venezuela no tiene producción, Venezuela depende del resto del mundo, y ahora mucho más el resto del mundo va a reducir lo que están mandando para afuera, precisamente porque van a volcarse en sus necesidades internas, ¿no? Entonces va a estar más complicado, no solamente desde el punto de vista sanitario, fitosanitario y procedimental, el tema de las importaciones y exportaciones, sino que la cantidad de bienes que se van a generar no van a ser las mismas. Uh-huh. Y eso va a hacer que sea más complejo y se vaya a encarecer. Y en el caso nuestro en Venezuela, la poca producción que tenemos, so pena el hecho de que mucha de la producción, por lo menos de hortalizas y vegetales y verduras, viene del interior del país, y tenemos sí. esta prohibición de circulación entre estados. Si usted tiene un mercadito que los fines de semana siempre está en la esquina, con los bochitos que siempre tenemos en la plaza, que nos atienden de una manera maravillosa, y ha visto que no han llegado, es porque no pueden trasladarse por Venezuela. Claro. Entonces tenemos una falla de distribución en ese nivel, que es lo que se tiene que atacar a nivel del consenso, y a nivel de el acuerdo que tiene que darse entre privados y el sector público, y el sector público tiene que escuchar las propuestas del sector privado, porque en definitiva, de manos de un acuerdo que va a salir el hecho de contener y evitar que la economía siga ese proceso de esquilosamiento y ralentización que lleva. Profesor, antes de culminar, si volviéramos al tema de las medidas económicas, particularmente acá en Venezuela, las recientemente anunciadas, ¿cuáles cree usted, desde su expertise en el ámbito de la economía, que deben tomarse, que no se han mencionado allí y que son prioritarias para poder atender una situación tan compleja como la que se atraviesa?
Mira, en principio el tema fiscal, ¿no? Otra vez volvemos a los elementos clásicos. Hay algo que se llama coordinación macroeconómica, que es un principio económico de política macroprudencial, pero además es un principio que está establecido en la Constitución, ¿no? El 320 constitucional, armonización de la política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial. Y cuando vemos la política fiscal de Venezuela desde el punto de vista de los ingresos por parte de los impuestos en el mercado interno, esto compete al Ministerio de Finanzas del Servicio Nacional de Administración Tributaria y Aduanera, el SANIAT, vemos que no hay una postura sobre la postergación formal. No es que no vayas a pagar impuestos, pero tienes que dar una flexibilidad desde el punto de vista de la fecha para poder enterar el impuesto que es semanal y el impuesto al 31 de marzo. Otros países lo están haciendo porque están reconociendo la incapacidad de las empresas para tener su personal desarrollando esta actividad y registrando todos los días el impuesto. So pena el hecho de que al tú no tener personal y no estar generando ventas, bueno, ¿qué impuesto vas a enterar todas las semanas, no? Sí. Esto evidentemente hace ver que por un lado va la política fiscal por esa vía, por otro lado va la política monetaria, cuando los demás países están inyectando liquidez, que evidentemente sabemos que no está respaldado con PIB, pero son medidas de emergencia en el marco de el decreto de emergencia y alarma nacional que tenemos acá, pero otros países también. Lo normal es llenar el mercado con dinero líquido para que las personas tengan suficiente dinero para ir a los mercados a cubrir sus necesidades. Aquí no, aquí todo al revés. Aquí en definitiva se sigue con la política monetaria contractiva y bueno, fíjate tú que no hay coordinación a nivel del sector comercial. Hay sectores que son prioritarios, que se están dando inclusive ahora extensiones para que se traigan bienes y servicios importados con mayores facilidades y no se está incentivando la producción interna. Entonces pareciera que lejos de estas políticas ayudarnos a mejorar o a establecernos en cierto nivel de equilibrio en este momento que estamos viviendo, pueden ser inclusive hasta peores remedios que la enfermedad, ¿no? O sea, puede inclusive agravar aún más el debilitado tejido empresarial e industrial que tenemos, que todos los años y todos los meses, por las estadísticas que el BCB nos regala de vez en cuando y de cuando en vez, vemos que está en proceso de deterioro brutal, ¿no? Y eso nos hace pensar sobre cuál es el objetivo que tiene el Ejecutivo. Hablando del BCB, el encaje legal también es importante, ¿no? Claro, lo acabamos de decir, el Banco Central de Venezuela no ha flexibilizado esa política. Entonces, si no estás haciendo lo que tienes que hacer, el resultado no va a ser el mejor. Y aquí es cuando vemos que Concecomercio, Cámaras, Conindustria y todos los voceros de cámaras en Venezuela, Cámara Inmobiliaria, Cámara de Tecnología, están de alguna manera preocupados porque las medidas que se están tomando no guardan una relación con la realidad país y mucho menos para corregir problemas que tenemos estructurales y mucho menos para aliviar la situación que tenemos. El venezolano que aplaude el hecho de que vaya a recibir un dinero sin generarlo con trabajo tiene que preocuparse, porque posiblemente cuando se levante esta situación y tengamos cierto nivel de equilibrio, es posible que la empresa en la que estaba ya no esté, porque de alguna manera se están debilitando aún más. Bueno, profesor, de verdad que le agradecemos mucho. Son muchos los desafíos, ¿no? Vamos a tener que seguir en análisis. Es correcto, así es. Gracias, profesor. Amigos, era profesor Aaron Olmos, docente, economista y especialista en finanzas de empresas, con quien estábamos conversando, y con él culminamos nuestro live de hoy miércoles 25 de marzo del año 2020.